Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con Dios siempre hay esperanza. No importa cuán lejos estés de Dios, cuán lejos te hayan llevado tus pecados e iniquidades de la voluntad de Dios. Con Dios, como hemos aprendido, todo es posible. Él puede salvarte, Él puede limpiarte, Él puede darte vida, incluso vida eterna. Pero tienes que desearlo. Debes anhelar su gracia. Y solo puedes buscarla de una manera, y es a través de la fe en el mensaje del Evangelio. Vamos a ver un ejemplo de alguien que estaba muy alejado de Dios, pero que al tomar la decisión de buscar al Mesías, fue encontrado, fue salvo, y lo podrás conocer en el reino de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. Vamos a encontrar un pasaje que trata sobre un hombre de quien probablemente ya hayas oído hablar y que has estudiado anteriormente, y estoy hablando de un recaudador de impuestos de Jericó llamado Zaqueo. Este hombre no fue un individuo fiel en su pasado. Vamos a aprender que su oficio era el de publicano o recaudador de impuestos, y no un recaudador cualquiera, sino el jefe de los publicanos en esa área. Además, era un sujeto muy rico que obtuvo su riqueza haciendo que la gente pagara dinero, impuestos, en grandes cantidades. Sin embargo, vamos a ver que cuando Zaqueo conoció al Mesías, se convirtió en un hombre nuevo. Y esa es una realidad que comparten todas las personas. Todos los que conocen al Mesías y lo reciben por fe, queriendo que sea el Señor de su vida, todos serán transformados, no por nuestro poder o capacidad, sino por la gracia de Dios. Y porque, insisto, con Dios, todo es posible. Ve conmigo, como dije, al Evangelio de Lucas, capítulo 19, comenzando en el versículo 1. Leemos. Y después de entrar, pasó por Jericó. Lo que la Escritura nos dice es esto. Él había entrado en Jericó, y ahora este segundo verbo está en modo imperfecto, lo que significa que estaba pasando por allí. ¿Y qué aprendemos? Que un evento iba a suceder. Vemos aquí que había una oportunidad, pero esa oportunidad estaba llegando a su fin. Había una cantidad limitada de tiempo para responder. Creo que eso es un buen consejo para ti y para mí. Dios nos ama, Dios desea bendecirnos, Dios quiere darnos una nueva vida, pero esa oportunidad para recibir todo lo bueno de Él no siempre estará disponible. Existen oportunidades espirituales, momentos en los que Dios está obrando en ti. Te está convenciendo, está haciendo que pienses en cosas espirituales. No seas necio e ignores estas oportunidades. Antes, sé como Zaqueo y aprovéchalas. De nuevo, versículo 1. Y después de entrar, es decir, entrar en Jericó, él pasaba por allí. Verso 2. Y he aquí, un hombre llamado, él tenía un nombre, pero dice aquí que era llamado Zaqueo. Ese término Zaqueo
está relacionado con una palabra en hebreo que tiene que ver con mérito. Y aquí está la clave. Por sí mismo, él no tenía ningún mérito en absoluto. Era un recaudador de impuestos, muy alejado del pueblo. De hecho, ¿para quién trabajaba? Él trabajaba para el enemigo, para los romanos. Por lo tanto, él era despreciado por los demás en la sociedad. ¿Y cuál era su único consuelo? Pues lo eran sus riquezas, fruto de su acto de traición. Pero algo estaba por cambiar. Probablemente los demás lo habrían considerado como el candidato menos probable, el de menor oportunidad para que el Mesías tuviera comunión con él, para que le hablara, para que lo reconociera. Pero, como debemos recordar, con Dios todo es posible, incluso aquello que la mayoría de la gente no espera. Dice aquí que este hombre era llamado Zaqueo y que no era solo un recaudador de impuestos, sino que, presta atención, era el jefe de los recaudadores de impuestos o publicanos. Y este hombre era rico. Así que él recaudaba muchos impuestos, pagaba la cantidad que el gobierno romano exigía, y lo que quedaba era para él. Así se volvió muy, pero muy rico en ese negocio. No era un negocio honorable, no era un negocio leal, ni era uno que te haría ganar muchos amigos. Verso 3. Y él buscaba ver a Yeshua. Ahora, aparentemente, debido a la multitud que estaba con Yeshua, sus discípulos y los demás, él había oído hablar de Yeshua, de sus milagros, sus enseñanzas, quizás del conflicto que había tenido con algunos de los líderes religiosos. Él había oído hablar de Yeshua y, por lo tanto, quería conocerlo. Leemos que él buscaba ver a Yeshua. ¿Quién es él? ¿No es interesante? Él quería saber quién es él. Bien, esa es una de las preguntas más sabias que alguien puede hacer. Y la Biblia promete algo. Si lo buscas diligentemente, Él te hará conocer quién es Él. No tenemos que estar en duda para siempre. No tenemos que vivir en incertidumbre. Búscalo, y la mejor manera de buscarlo es a través de su palabra. Lee los relatos del Evangelio. Lee lo que los profetas dicen acerca del Mesías. Y si lo haces, te aseguro que llegarás a tener fe en él. Así que él estaba buscando a Yeshua. ¿Quién es él? Pero además dice que no era capaz de verlo por la multitud, debido a que él era de baja estatura. Él no era un hombre alto, sino uno muy bajito. Y debido a la gran multitud que venía con Yeshua, que lo rodeaba, este recaudador de impuestos, Zaqueo, no podía ver a Yeshua. Entonces, ¿qué hizo? ¿Simplemente se rindió y se fue a casa? Claro que no. Este hombre estaba determinado. Él lo estaba buscando, una palabra fuerte. Estaba buscando saber quién es Yeshua. Y cuando un obstáculo físico se atravesó, él actuó. ¿Qué dice el texto? Bueno, mira ahora el versículo 4. Él corrió adelante. En la Escritura, cada vez que aparece la palabra correr, hace que ese pasaje sea enfático. Nos muestra algo muy importante. Y nos muestra un deseo. Sí, él estaba buscando conocer quién es Yeshua, y ahora está dispuesto a actuar, corriendo adelante. Y eso es lo que dice la Escritura. Mire de nuevo el verso 4. Y después de correr adelante, y luego tenemos la palabra, al frente de. Así que él corrió adelante y se puso al frente de todos. ¿Y qué más dice la Escritura? Que subió a un árbol de sicómoro
con el fin de poderlo ver, porque por ese camino estaba a punto de pasar. Entonces vemos un compromiso. Él no simplemente se rindió, sino que corrió delante de la multitud, se puso al frente de todos, encontró ese árbol y se subió a él para poder percibir a Yeshua, para poder verlo. Ese era su objetivo, e hizo todo lo que pudo para lograrlo. Verso 5. Y al llegar, ¿quién llegó? Yeshua. Al llegar al lugar. Bien, esta es una palabra muy importante dentro del judaísmo, la palabra ha-makom, el lugar. Aquí está escrita en griego porque es el Nuevo Testamento, pero ese término ha-makom, o el lugar, con frecuencia se refiere a Dios, al Dios que está presente en todo lugar. Teológicamente decimos que Él es omnipresente. Dios pertenece y se encuentra en todas partes, y por lo tanto es muy significativo que diga aquí que Él llegó al lugar por donde estaba a punto de pasar. Y noten que dice aquí que Yeshua vio o levantó la vista. Primero dice que levantó la vista y lo vio a él, vio a Zaqueo. Y le dijo, Zaqueo. Bien, creo que es muy importante que Yeshua conociera a Zaqueo por su nombre. ¿Cómo pudo? Él es Dios. Ahora vemos la conexión entre la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Y debido a que está en todas partes, Él lo ve todo y lo sabe todo. Él entendía quién era este Zaqueo y Él conocía todo sobre él. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y eso es lo que busca enfatizar este término, el lugar, al ser incluido en este pasaje. Final del verso 5. Y le dijo, Zaqueo, baja rápidamente, porque hoy, en tu casa, y la siguiente palabra es muy importante, y de nuevo, con demasiada frecuencia simplemente la ignoran. Los traductores no hacen lo que deberían, porque esta palabra es un término que significa que algo es absolutamente necesario en relación con la voluntad de Dios. Es decir, para que se cumpla la voluntad de Dios, esto es necesario. Y esta palabra, cuando aparece en la Escritura, nos dice que la voluntad de Dios se va a cumplir. Pero algo es necesario, algo tiene que suceder. ¿Y qué será? Bueno, leamos de nuevo este pasaje que dice, baja rápidamente, porque hoy en tu casa es necesario que yo permanezca. Esta palabra, permanecer, es muy común en la Biblia. Simplemente dice que es necesario que yo me quede en tu casa. Piensa en esto. Si la palabra de Dios quisiera presentar una figura más detestable, no encontraría una peor que Zaqueo. La gente lo aborrecía. Era un recaudador de impuestos. De hecho, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Por tal razón, la gente no lo quería. Pero no obstante, el Mesías dice, hoy, y lo hace enfático, hoy tengo una necesidad. Es un requisito, es absolutamente necesario para que la voluntad de Dios se cumpla, que yo me quede en tu casa. Esto es lo que la palabra de Dios está revelando. Noten el verso 6, la respuesta de Zaqueo. Y rápidamente, habiendo bajado, también lo recibió con gozo. Zaqueo
Cuando Yeshua dice, tengo una necesidad, es imperativo para que la voluntad de Dios se cumpla, que yo me quede en tu casa. Zaqueo lo recibió y lo hizo con alegría. Muy importante. ¿Por qué? Cuando le damos la bienvenida al Mesías a nuestra vida, cuando lo hacemos parte de nuestra vida, la parte más importante, y todo lo sujetamos a Él, ¿qué promete Dios darnos? Gozo. Si quieres un gozo verdadero en tu vida, la mayoría de las personas viven frustradas. ¿Y sabes cuál es uno de los problemas crecientes dentro de la humanidad? No solo en Occidente, sino en todo el mundo. La gente está deprimida. No son felices, no tienen gozo, no están disfrutando la vida. Pero cuando le decimos que sí al Mesías, cuando descubrimos quién es Él y lo recibimos en nuestra vida, esa entrada vendrá acompañada de gozo. Entonces, si no tienes gozo, si estás experimentando cosas que amargan tu vida, y muchas personas están sufriendo, y eso es triste, porque no tiene que ser así. El Mesías es capaz, como dice Pablo, de darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivo relajado, tengo paz, tengo gozo y estoy contento. Y cuando examino mi vida, no entiendo cómo puedo estar así. Es Dios. Dios es capaz de hacer ¿qué? Todas las cosas. Así que no vivas una vida amargada y miserable. Toma una decisión. Voy a tomar una decisión sabia para cambiar. Voy a buscarlo. Voy a entender quién es realmente Jesús de Nazaret. Voy a invitarlo a mi vida. Y cuando Él esté morando conmigo, por medio del Espíritu Santo, Él traerá un gozo sobrenatural. No basado en circunstancias, sino basado en el hecho de que Él está conmigo. Mira el siguiente versículo, versículo 7. Y todos los que veían, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a quejarse o murmurar. Y la implicación es murmurar contra Zaqueo. ¿Por qué Yeshua se queda en su casa? ¿Acaso no sabe que Él es el jefe de los publicanos? ¿Que es un pecador? ¿Que es rechazado por toda la gente aquí? ¿Que es un marginado? ¿Que se ha puesto del lado del enemigo de los romanos? ¿Acaso no sabe todo eso? Él lo sabe todo. Ellos comenzaron a murmurar diciendo que con pecadores, o literalmente con un hombre pecador, Él ha entrado. Y tenemos un cambio en el término. Dice a alojarse o a compartir. Es simplemente una palabra que significa quedarse en la casa de alguien, pero diferente a la que vimos antes, cuando el Mesías dijo que es necesario que me quede en tu hogar. Aquí vemos una palabra diferente, pero que también se relaciona con habitar en el mismo lugar. El Mesías había dicho que era necesario que fuese así, pero cuando la gente se dio cuenta de lo que hicieron, comenzaron a murmurar y a decir, ¿acaso no sabe que ha entrado a quedarse con un hombre pecador? Versículo 8. Bien, ciertamente, Zaqueo habría escuchado todas estas palabras, pero noten lo que él hace. Versículo 8. Pero poniéndose en pie, ¿quién se puso en pie? Zaqueo. Le dijo al Señor. Noten eso. Él entendía que Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Señor. ¿Lo entiendes tú? Quizás me digas, bueno, yo no soy un marginado en la sociedad, pero eres un marginado en el reino de los cielos. Verán, mucha gente puede lucir como personas amables, se comportan de manera educada y digna, tienen recursos económicos, su vida parece estar en perfecto orden, pero desde una perspectiva celestial, podría ser un marginado. De hecho, si no has aceptado el Evangelio,
con toda seguridad, eres un marginado en el cielo. Pero Dios no quiere que eso permanezca así. Lo veremos en unos minutos. Leamos lo que dice Zaqueo. Leemos, versículo 8. Pero poniéndose en pie, Zaqueo le dijo al Señor: He aquí, la mitad de todo lo que poseo, la mitad de todas mis posesiones, Señor, se las doy a los pobres. ¿Recuerdan hace unas semanas que hablamos de un gobernante joven que era muy rico? Y el Mesías le dijo: Véndelo todo y dalo a los pobres. Pero él no pudo hacerlo. Zaqueo, ¿qué hizo? Dijo: la mitad de mis posesiones se las doy a los pobres. Bien, ¿estaba obligado a hacerlo? No. Estaba motivado, y la mayoría de los eruditos ven que esta razón para dar surge ¿de qué? Surge del gozo que tenía. ¿Qué gozo? El gozo de que el Mesías se hospedara con él. Y además dice: no solo la mitad de mis posesiones las doy a los pobres, sino que noten algo más. Dice: y si a alguien he defraudado en cualquier cosa. Él era un recaudador de impuestos, el jefe de los publicanos. Él se benefició, pero él no defraudó a la gente. Hizo lo que debía hacer, lo que el gobierno romano le permitía hacer. Pero aquí dice: si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Bien, insisto, si robas algo, lo que te indica la Torá es que debes devolverlo y agregar un 20% como penalidad. Pero aquí vemos que él dice: si he defraudado a alguien, y estoy seguro de que eso era de lo que lo acusaban. Dice: si he defraudado a alguien, voy a dar 4 veces más la cantidad que supuestamente defraudé. ¿De qué se trata todo esto? Él está expresando gozo y está determinado a poner las cosas en orden, a hacer lo correcto, no sumando el mínimo del 20% que implica la Torá, sino en cambio 4 veces más. Esto muestra claramente a un hombre cambiado, y ese es el mensaje. Cuando el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, viene a tu vida, vas a pensar y comportarte de manera diferente. No porque tengas que hacerlo, ni porque tu salvación dependa de ello. Tú serás diferente. ¿Por qué? Porque eres diferente. Ya no eres quien eras antes, sino que te has convertido en un hijo de Dios. Te has convertido en un hijo o hija del Dios viviente. Y ya no perteneces a este mundo, ni deberías pensar como este mundo piensa, sino que vas a pensar como el reino piensa, y el reino no tiene limitaciones. Por lo tanto, vas a ser muy generoso. Generoso con tu tiempo, generoso al escuchar a los demás, prestando atención a su vida, a su situación, a lo que quieren compartir, a sus luchas. Y serás generoso con todo lo que posees, como lo fue Zaqueo. Así que dice aquí: si he defraudado a alguien en algo, estoy dispuesto a devolverle 4 veces más. Versículo 9. Pero Yeshua le dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa. Es decir, incluso Zaqueo, probablemente la última persona que ellos esperarían que tuviera una experiencia espiritual, que se interesara en el Mesías de Israel, ese era Zaqueo, el marginado de Jericó. Pero él sintió que algo le faltaba. Él sabía que con todo ese dinero, y recuerda que la Escritura dice que él era extremadamente rico, pero nada de eso lo satisfacía.
Estaba dispuesto a dar la mitad de todas sus posesiones y también devolver cuadruplicado cualquier cosa que le hubiera defraudado a alguien. ¿Por qué? Porque había algo más importante. Esto es lo que vemos. ¿Qué era más importante? Que él viviera conforme al orden de Dios. Así que el Mesías dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa, porque también él es un hijo de Abraham. Nuevamente, esto es muy importante, un hijo de Abraham, lo que significa que él estaba conectado a la salvación. Está conectado a esa promesa de pacto que Dios hizo con Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. Lo que vemos con esta declaración es que el Mesías trabaja y hace las cosas según el orden de Dios. El Mesías fue fiel a la voluntad de Dios, y ahora vemos también a Zaqueo siendo transformado para someterse a la voluntad de Dios. ¿Por qué tiene que hacerlo? No, porque es una nueva criatura. Él ahora piensa diferente y está comprometido ya no con la riqueza, sino más bien con la voluntad de Dios. Así que te pregunto, ¿estás comprometido con la voluntad de Dios? ¿Es eso lo que te apasiona? Conocer y aprender los propósitos de Dios para poder implementarlos en tu vida y a través de tu vida. En eso consiste la fe. Por eso el Mesías dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Un versículo más y terminamos. Mira nuestro último verso, el verso 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido. Ahora vemos su propósito. ¿Por qué fue enviado a este mundo? Muy sencillo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, o primero dice, para buscar y salvar al perdido. Concluiré haciéndote una pregunta muy importante, y es la siguiente. ¿Estás perdido? ¿Estás fuera de la voluntad de Dios? ¿Estás ausente de su presencia? Todo eso puede cambiar, así como cambió en un instante para Zaqueo. Todo lo que tienes que hacer es buscarlo, desear conocer quién es Él. Y si lo buscas, como dice Proverbios capítulo 8, versículo 17, si lo buscas con diligencia, lo encontrarás y hallarás vida de reino. Hallarás la vida eterna porque Dios es bueno, es generoso, y Él busca con el fin de poder salvar. Experimenta las bendiciones de Dios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.